Capítulo 1. La muñeca que espera. Dan Rivera había manipulado a Annabelle docenas de veces. No era simplemente un buscador de emociones o un cazafantasmas aficionado. Era un investigador paranormal experimentado con entrenamiento militar, con la firmeza de un escéptico. Dan Rivera, el cazafantasmas e investigador paranormal. Un conocido investigador paranormal. Los investigadores paranormales oscuros dicen que han visto todo tipo de... Y una de las pocas personas en las que confía para transportar el objeto embrujado más infame del mundo, la muñeca Annabelle. En abril de 2024, Dan la llevó a una breve gira para crear conciencia sobre el legado de los Warren y recaudar fondos para el Museo del Ocultismo. Habló en paneles, posó con fanáticos y devolvió la muñeca de manera segura a su vitrina de cristal, tal como lo había hecho incontables veces antes. Pero solo unos días después de regresar de la última parada de esa gira, Gettysburg, Pensilvania, Dan falleció repentinamente. Un conocido investigador paranormal murió justo. Murió ¿Murió de un ataque? Parecía sin brazos al estilo de Raggedy Ann, suave y cosida. En 1970, una joven enfermera llamada Donna recibió la muñeca como regalo de su madre. Semanas después, cosas extrañas empezaron a ocurrir en su apartamento. La muñeca cambiaba de posición cuando nadie la miraba. Aparecían notas en papel pergamino que no poseían. Y luego llegó la sangre. 3 pequeñas marcas rojas en la muñeca. Un día, de la nada, una psíquica les dijo a Donna y a su compañera de cuarto que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle. Le creyeron, así que se quedaron con la muñeca. Ese fue su primer error. Uno de sus amigos afirmó que la muñeca lo atacó. Otro dijo que intentó estrangularlo. Llamaron a Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más famosos de Estados Unidos, y los Warren les dijeron algo escalofriante. La muñeca no estaba poseída por una niña pequeña. Era una entidad manipuladora que se hacía pasar por una, y aún no había terminado. Después de llevarse la muñeca, los Warren no la destruyeron. En lugar de eso, la sellaron en una vitrina de cristal especialmente bendecida y la colocaron en su museo oculto privado junto a tótems satánicos, espejos malditos y objetos de exorcismos reales. Se advirtió a los visitantes que no tocaran el cristal. Capítulo 2. La misión de Dan Rivera. Dan Rivera no era un creyente de ojos muy abiertos. Era un veterano retirado del ejército, un entrenador táctico, un realista. Cuando conoció a Tony Spera, yerno de los Warren y actual director del Museo Oculto, Dan estaba más interesado en la seguridad que en los espíritus. Pero cuanto más tiempo pasaba con los artefactos, más empezaba a sentir cosas que no podía explicar. Al final, le confiaron el trabajo más peligroso de todos, encargarse de Annabelle. Dan siguió protocolos estrictos: guantes, bendiciones, transporte en un contenedor sellado. Todo fue preciso. Incluso capacitó a otros sobre cómo interactuar con la muñeca o más precisamente cómo no hacerlo. Así que cuando Dan aceptó hacer una última gira con Annabelle, nadie se inmutó. Él había hecho esto antes, pero algo era diferente en Gettysburg y no estamos hablando solo de la ubicación. Las últimas imágenes conocidas de Dan Rivera lo muestran cargando tranquilamente a Annabelle en un vehículo y sonriendo mientras habla con un grupo de fanáticos de lo paranormal en un evento de Gettysburg. Quienes estuvieron allí dijeron que se veía cansado, tal vez más de lo habitual, pero nada alarmante. Al día siguiente, Dan regresó a su casa en Connecticut. Le dijo a un amigo cercano que no se sentía bien, pero lo minimizó. La causa de la muerte aún no se ha determinado públicamente. Sin problemas de salud conocidos y sin señales de actividad criminal, todo parece muy repentino. Tony Spera dijo después que Dan tenía una conexión profunda con el artefacto y que su muerte fue una tragedia que nadie vio venir. Los especuladores sobrenaturales teorizaron tras la noticia, basándose en su conocimiento de la muñeca. En 2017, Zach Bagans tuvo una sesión privada con Annabelle. No la tocó, no la desafió. Aún así, afirmó que se sintió físicamente mal, débil, desorientado. Otro youtuber desarrolló terrores nocturnos de visitar el museo. Los escépticos admiten que hay algo extraño en la muñeca. No necesariamente sobrenatural, pero definitivamente pesado. Personas de todo el mundo reportan sentirse mareadas, con frío o ansiosas en su presencia. Así que cuando Dan Rivera falleció tan repentinamente,
La comunidad no dudó en trazar una línea entre la muñeca y su manipulador más frecuente, pero otros no estaban tan convencidos, porque por cada creyente hay alguien que dice que todo es puro sensacionalismo, y ese debate solo se hizo más fuerte. Capítulo 3. La leyenda. Por muy inquietante que sea la muñeca, es fundamental reconocer a Dan Rivera como algo más que el cuidador de Annabelle. Fue esposo, padre, veterano, mentor y un amigo profundamente leal. Quienes lo conocieron describen a un hombre de corazón firme y espíritu generoso, alguien que no buscaba fama ni atención, sino que simplemente quería ayudar a otros a comprender lo que no siempre podía explicarse. No era el tipo de persona que se jactara de lo que hacía. De hecho, muchos ni siquiera sabían lo estrechamente que trabajaba con el legado de los Warren hasta después de su fallecimiento. E incluso entonces, las historias que la gente compartía no eran sobre muñecas embrujadas o recorridos de fantasmas. Eran sobre Dan, el hombre que llegaba temprano, que se quedaba hasta tarde, que respondía preguntas con paciencia y que siempre encontraba tiempo para los demás. Cuando se supo la noticia de su repentina muerte, fue un golpe duro. Tenía solo 54 años, no hubo señales de advertencia evidentes. Y para quienes lo habían visto en el evento de Gettysburg unos días antes, sonriendo, estrechando manos, haciendo lo que amaba, el shock era inimaginable. Por respeto a su familia, detalles se mantuvieron en privado, pero el impacto de su pérdida se sintió en la comunidad paranormal y más allá. Llegaron homenajes de amigos, compañeros investigadores y de aquellos a quienes había guiado discretamente a lo largo de los años. No hablaban de miedo ni de superstición. Hablaban de amabilidad, integridad y cómo el mundo se sentía diferente sin él. Tony Spera, director del Museo Oculto Warren, llamó a Dan un hermano, alguien con profunda conexión al artefacto. Sí, pero más importante, profunda conexión con las personas. Se confiaba en él porque era reflexivo, se le respetaba porque nunca buscó el protagonismo y se le amaba porque entregaba tanto de sí mismo a todos los que lo rodeaban. Algunos siempre se preguntarán si la muerte de Dan tuvo algo que ver con el objeto que protegía con tanto cuidado, pero quizá esa pregunta no es la más importante, porque, a pesar de titulares y teorías, la parte importante de la historia de Dan Rivera no trata sobre Annabelle. Trata del hombre que la llevó sin miedo, que creía en hacer las cosas correctamente, que trató a cada alma, viva o no, con dignidad. Por eso, no será recordado como víctima de la leyenda, sino como quien le dio sentido. A la familia y seres queridos de Dan, nuestras más profundas condolencias. Será recordado no solo por los misterios que lo acompañaron, sino por la fuerza silenciosa que aportó a un mundo que a menudo la necesita.